al final estaremos haciendo un espacio de preguntas y respuestas en donde también podemos intercambiar experiencias que tengamos con nuestros productores y les pediríamos por favor el apoyo técnico ahí. Adelante, don Francisco, lo escuchamos. Ok, entonces, buenos días. Mi nombre es Francisco Blandón. Yo trabajo en el área de investigación en cultivos de hortaliza en la sexta región que comprende los departamentos Matagalpa y Jinotega. El día de hoy, pues, estamos acá para compartir un poco los conocimientos que tenemos sobre la elaboración de sustratos alternativos para la producción de plántulas de hortaliza. Y bueno, para empezar, pues lo que se requiere al inicio, cuando vamos a emprender una actividad para sembrar cualquier tipo de hortaliza, pero no solo hortalizas, sino también en árboles frutales, es la calidad del almácigo o la calidad de las plántulas o las plantitas pues, que vamos a trasplantar. Entonces, muchas personas que trabajan en el área de agricultura sostienen de que el éxito de una buena producción o un buen rendimiento al final pues depende de una buena preparación de plántulas para después ir a trasplantar. Ellos piensan de que anda por 50% el hecho de que se haga una buena preparación de sustrato y de semillero a la hora de ir a trasplantar, pues para obtener una buena producción, ellos consideran que el 50% del éxito en elaboración de este tipo de actividad depende pues para una buena producción. Nosotros hemos hecho algunos trabajos de investigación con algunas iniciativas de proyectos, sobre todo en los años de 2014 a 2016, con el proyecto de Programa Regional de Investigación e Innovación en Cadenas de Valor Agrícola. En el caso de la zona de Matagalpa y Jinotega, pues nos asignaron el cultivo del tomate y ahí probamos diferentes tipos de alternativas para producir plántulas de buena calidad. A veces ese término de buena calidad deberíamos de suprimirlo porque plántulas tienen que ir de buena calidad. Entonces, probamos diferentes tipos de materiales de la zona. Entonces, miramos pues cuáles son los que dan más resultados en alguna zona. Pues, lo importante es que estos tipos de sustratos deberíamos de elaborarlos con materiales que son propios de cada zona y no tener que llevar materiales de otras zonas a lo mejor, que nos va a causar pues un aumento en los costos, ¿verdad? Porque la idea de esto es que esta técnica o esta práctica, perdón, sea lo más sostenible posible. Entonces esa es la idea. Entonces, los semilleros se pueden hacer en suelo. Todavía hay muchos productores aquí en Nicaragua que hacen semilleros en suelo, sobre todo de cultivos como cebolla, el mismo repollo, la lechuga, en la zona de Jinotega, pero también hay productores que hacen semilleros en el suelo, en tomate. Imagínense, ahora los híbridos de tomate son bien caros, los híbridos de chiltoma son bien carísimos, y tener que hacer esos semilleros en suelo, pues llevamos mucho riesgo a que los productores desde ahí ya pues vayan a la pérdida, porque son materiales bien caros. Y ya los productores pues tienen mucha experiencia, ellos a veces enriquecen ese tipo, el suelo o el terreno donde van a hacer esos semilleros lo enriquecen pues con otros tipos de materiales como estiércol bovino que está bien seco, gallinaza, o agregan pues algún tipo de material orgánico a esos suelos. Ya los productores dicen de que, o piensan pues de que esos suelos donde se van a establecer esos semilleros en suelo tienen que estar desinfectados, preferible nunca haber establecido semilleros ahí, o al menos tener varios años pues de no haber establecido semilleros de ahí, sobre todo si vamos a establecer tomate, pues que no haya habido cultivos de papa o chiltoma o tabaco o berenjena. Entonces, eso es lo importante, si lo van a hacer en suelo, pues tener presente eso. Pero últimamente ha agarrado bastante auge lo que son los sustratos orgánicos o los sustratos artificiales, ¿verdad? O pueden ser también una mezcla apropiada de los materiales que les dije anteriormente, que puede ser compost, puede ser tierra virgen de montaña, o puede ser estiércol de ganado. Y entonces,
bien curado, puede ser cascarilla de arroz, puede ser la viruta de frijol, puede ser la cascarilla de café, ¿ves? Entonces, algunos de ellos tienen sus ventajas, otros tienen sus desventajas. Todos son buenos, no es que uno no sirvan, porque algunas personas, o nosotros pues tenemos a veces la costumbre de decir, no, ese no sirve. Y entonces no damos algunas opciones pues a las personas que van a hacer esto, ¿va? Entonces, lo que siempre recomendamos nosotros es que siempre se debe lograr un sustrato, independientemente de las mezclas o de los materiales que utilicemos. Lo ideal es lograr un sustrato con características físicas, químicas y biológicas propicias. ¿Para qué? Para que la semilla no tenga problemas de germinación. Imagínense, utilizar semillas que valen 3.50 córdobas, o hay semillas que valen hasta más de 3.50 córdobas a la unidad, y hacer una mezcla de un sustrato que quede muy grueso, o una mezcla de un sustrato que no guarde humedad. Entonces eso nos puede echar a dañar todo nuestro semillero, o utilizar alguna mezcla de algún material que está infectado con algún hongo o con una bacteria. Entonces la cascarilla de arroz es buena, pero no debe de ser mezclada en crudo, porque entonces vamos a inocular hongos, como por ejemplo Rhizoctonia, que es uno de los hongos que puede dar en semillero. Entonces, otra cosa bien importante es que cuando el suelo para la producción de plántulas presenta condiciones impropias, como por ejemplo deficiencias de nutrientes, ya la gente conoce su propio terreno, sabe en qué parte o qué punto de su terreno le llaman los productores que son terrenos que son infértiles, que se sienten muy duros, muy compactos. Ese tipo de terrenos, pues la persona, el dueño lo conoce, que se encharca, o que la agua corre demasiado rápido, entonces quiere decir que tiene mucha pendiente, que no retiene humedad, que es muy barrialoso o muy pesado o muy pegajoso el suelo. Entonces esos terrenos que les estoy diciendo yo ahorita nos dan algunas condiciones poco favorables para el desarrollo pues, y el funcionamiento de las raíces, porque lo que yo consigo en las plántulas es que tengan buen sistema radicular, lo más grande posible, que las raíces sean un color blanco, no un color negro ni café, y eso me dice pues entonces que va todo bien. Y sobre todo que, como les decía anterior, en esos terrenos que no haya alguna evidencia de que en ciclos anteriores tuvieron ataques de plagas y enfermedades muy fuertes, ¿verdad? Entonces eso es lo que se quiere. Y lo otro que se quiere es que esos suelos no sean ni muy arenosos, suelos que no queden con mucho terreno, pero tampoco suelos que se miren que quedaron muy finos como harina, porque entonces no nos va a servir. Lo importante que queremos es que entre el suelo y la semilla haya un contacto adecuado, ¿ya? Y que haya pues también que ese tipo de terreno tenga una capacidad de absorción de agua y nutrientes de la manera adecuada. O sea que tampoco me sirve un suelo que retenga mucha humedad, pero tampoco me sirve un suelo que definitivamente no retenga humedad, porque entonces también voy a tener problemas. Teniendo en cuenta pues todo lo que yo les dije la vez pasada, todo lo que les he dicho, entonces, y también qué tamaño tiene la semilla con la que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, las cualidades o las condiciones del suelo o del sustrato son definitivamente, lo que yo busco son, como les decía, garantizar un adecuado contacto entre la semilla y el sustrato y la tierra, para que haya una buena absorción de nutrientes en el suelo, ¿ya? Y también para que me presente una buena humedad el suelo. Entonces lo ideal es que en ese sustrato que ustedes tengan ahí debe de haber aire, ya, porque es importante la oxigenación de las raíces. Entonces eso tiene que estar en un 20-30%. Ese sustrato tiene la capacidad de al menos tener un 20-25% de retención de humedad, pero si tiene un poquito más, pues mucho mejor, pero no mayor del 40%. Y ese sustrato pues debe de tener suelo, y entonces tiene que ser algo pesadito, pues tampoco no muy pesado, ¿verdad? Porque entonces si utilizamos bandejas, pues nos va a dar problemas, o sea, nos van a destruir
muy fácil la bandeja, pero entonces tiene que tener entre un 30 y un 55% del sustrato. Tiene que tener nutrientes, por ejemplo, macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, algunos microelementos. Ese suelo tiene que, entonces en el suelo es el que tengo que tener ese tipo de nutrientes, por eso que tiene que tener también entre un 30 a 50% de sólido. Los tipos de sustratos que utilizamos generalmente son materiales orgánicos, ¿ves? Como el estiércol de ganado, como la gallinaza, como hojarascas descompuestas, o también inorgánicos, ¿verdad? Como por ejemplo los que se venden generalmente en las ventas, el quequila, el amber, y todos esos pues, sustratos que ya venden ahí se consideran inorgánicos, ¿verdad? Entonces, pero vienen con todas las condiciones necesarias para poder producir semillero, ¿ves? Entonces pueden ser también de origen industrial, pueden ser minerales o pueden ser agropecuarios. En el caso de los sustratos que utilizamos nosotros acá, como utilizamos humus o abono de lombriz, utilizamos cascarilla de arroz, entonces, y también a veces utilizamos el mismo estiércol, pues son de origen agropecuario. Entonces, generalmente para bajar costos, pero hay que tener en cuenta la calidad de la semilla, de las plántulas, entonces nosotros hacemos mezcla. Y ahí es donde, pues, con la experiencia y algunas pruebas y errores que hemos hecho nosotros, hemos determinado entonces en qué proporción deben de ir cada uno de los diferentes tipos de materiales que utilizamos para hacer los sustratos. Entonces, y lo que nosotros queremos es reemplazar el suelo, donde hacemos pues los semilleros o los bancos. Entonces, con estos sustratos lo que nosotros hacemos es reemplazar el suelo, pero cuando hacemos compost, pues lleva suelo, y cuando hacemos bocachi, pues también el bocachi lleva suelo, ¿eh? Entonces, no es que lo vamos a reemplazar el 100%, no. Entonces, ¿qué es lo que se busca con estos sustratos? Es algunos problemas físicos que hay en el suelo, por ejemplo, muchas piedras muy finas, algunos palos muy grandes, ¿ves? Entonces, eso a veces hay vidrio, entonces en el terreno, entonces eso es lo que buscamos nosotros eliminar. Algunos problemas químicos también, por ejemplo, en el suelo a lo mejor no hay presencia de algún elemento, entonces con los sustratos lo podemos hacer. Y algunos problemas biológicos, pero problemas biológicos nos referimos a aquellos problemas de plagas y enfermedades que tienen que ver con el estado sanitario de las plantas, pues, ¿ya? Y eso ese tipo de problemas sanitarios nos pueden causar algún problema de germinación en la semilla, o puede ser que germine en la semilla, pero en el transcurso del tiempo vamos a tener problemas de plagas y enfermedades, y entonces nos va a limitar el desarrollo de las plantas, ¿ya? Entonces, estos sustratos pueden estar compuestos también por algunos elementos naturales, ¿ya? Pero estos elementos naturales pueden ser modificados porque como hay humedad, hacemos mezcla de diferentes tipos de materiales, entonces pueden haber algunas reacciones químicas ahí. Por ejemplo, cuando utilizamos estiércol o gallinaza y no va totalmente descompuesta, y entonces al entrar en contacto con la humedad, pues hay algunas reacciones químicas y entonces desprende algún tipo de olor. Eso puede afectar la germinación de la semilla, o pueden ser algunos materiales totalmente inertes, ¿ya? Y tener pues alguna actividad química. Por ejemplo, los sustratos, los quequila, los lamber que se venden ya en los mercados, pues si ese material viene debidamente desinfectado, pues son totalmente inertes, pero vienen con cierta cantidad de nutrientes. Entonces a eso es que nos referimos. Entonces es necesario tomar en cuenta también la posibilidad de aprovechar como sustrato todo aquel tipo de materiales que están disponibles en nuestro entorno y que resultan también como desecho de algunas actividades agrícolas o agropecuarias en nuestros centros donde trabajamos. Entonces eso también se puede utilizar. Y lo importante es, sí, nosotros como técnicos siempre recomendamos a los productores, si tienen la facilidad de hacer un análisis químico y físico ya una vez elaborado el sustrato, para saber qué es lo que estamos agregando a esos tipos de sustrato y qué microorganismos presentes hay ahí, pues mucho mejor.
porque aún, incluso con los sustratos que se venden en los mercados, en las ventas de agroquímicos, pues no se les da el 100% de seguridad que esos materiales vengan inertes, o sea, que no tengan presencia de algún agente biótico o abiótico que me pueda causar algún tipo de enfermedades. Siempre hay que hacerle un análisis pues, a esos materiales, porque en práctica y según la experiencia de algunos productores, pues algunos sustratos de esos vienen contaminados y entonces da problemas para la producción de plántulas. Características que deben de tener algunos sustratos. No hay, como le decía al inicio, un material ideal para decir, bueno, este es el mejor o este no sirve. No, todos sirven, en dependencia de las condiciones en las que los productores están, en los que nosotros los técnicos también estamos en algunos territorios. Puede ser que no tengamos estiércol de ganado, pero podemos utilizar otro tipo de tierra. Puede ser que entonces en esos lugares tengamos alguna montaña virgen o tengamos algún terreno que le llaman los productores de vega. Entonces, esos terrenos son buenos porque tienen bastante cantidad de materia orgánica y llevan pues bastante vida ahí. Entonces, biológicamente son ricos, hay bastante vida ahí. Entonces, o por ejemplo aquí en Sebaco no hay cascarilla de café, pero entonces pues, yo lo puedo hacer con frijol o con arroz, o imagínense que sea un productor que no tenga facilidad de también adquirir la de arroz, pero entonces también puede adquirir la de frijoles, sobre todo en aquellos lugares donde se siembra frijol. ¿Quién no siembra frijol aquí en Nicaragua? Entonces, eso es lo importante, pues. La característica es la disponibilidad del material en el mercado, o sea, lo pongo en el mercado, pero es en el lugar donde nosotros vivimos, donde trabajamos con los productores. La posibilidad de manipularlo y de mantener características adecuadas al humedecer el sustrato. No es bueno humedecerlo mucho, pero tampoco utilizarlo muy seco. Podemos hacer la prueba de humedad con la mano. Entonces, cuando oprimimos o cuando le aplicamos fuerza a un puño de tierra, entonces si se forma y sin que salga agua entre medio de los dedos, pues, perdón, ese es el momento que me indica pues, que está bien de humedad para proceder a utilizarlo. A veces cuando le aplicamos demasiada humedad, pues entonces vamos a llenar menos bandejas por cada bolsón en caso de que lo compren. Entonces, eso es lo que nos puede causar. La otra cosa es el precio y la forma de la preparación, también hay que tener en cuenta. Pues la cascarilla de arroz no es difícil de hacerlo, la broza de café no es difícil de hacerlo, la viruta de frijol no es difícil hacerlo. Obtener estiércol de ganado bien seco, bien curado, tampoco es difícil de hacerlo. En aquellos lugares, por ejemplo, los de las zonas del Caribe, obtener viruta de coco no es difícil hacerlo. O sea, eso también se puede hacer. Con coco se puede hacer en el caso de la zona Caribe y es una buena opción. Lo único que hay que tener en cuenta es la cantidad que voy a utilizar de viruta de coco, porque si utilizamos mucho boro, mucho zinc, ya en el caso de la cascarilla de arroz, pues entonces me puede dar problemas en la germinación y desarrollo de las plantas. Entonces, la otra cosa es su descomposición a lo largo del tiempo. En el caso de los sustratos o de la mezcla de sustrato para hacer plántula, no se recomienda que hagamos el sustrato y lo utilicemos inmediatamente. En la práctica da resultado y hemos visto que da resultado, pero no se recomienda, porque afecta eso también la germinación de la semilla. Lo que se recomienda es que se haga la mezcla o que se elabore pues el bocachi, si van a hacer compost, pues el compost, la cascarilla de arroz, el lombrihumus y todos otros materiales que se pueden utilizar, se mezclan en la proporción que se recomienda que deben de ir y se deja guardado por unos 3 meses. Esa es la mejor forma de hacerlo. Y bueno, a veces por el tiempo y porque no se tiene en cuenta ese tipo de planificación, pues es que lo hacemos inmediatamente y da resultado, pero la teoría y la experiencia de algunos productores que son expertos en esto, ellos recomiendan de que entre más viejitos, mucho mejor. ¿Ya? Entonces eso es la otra cosa. Las características físicas del sustrato nos referimos al tamaño de las partículas, ya que no sean muy porosos, ya
Entonces, porque si es muy poroso no va a retener la humedad, y entonces que tampoco muy fino, porque si entonces si es muy fino, entonces retiene mucha humedad y entonces va a haber problemas, sobre todo en lugares donde es caliente y se mantienen los semilleros muy húmedos, van a tener problemas de hongos, de algunas bacterias, entonces no van a ser de calidad las plántulas. Entonces las características químicas también, pero más que todo nos referimos al porcentaje de acidez o el pH pues, que tenga los semilleros, y sabemos que con pH arriba de 8 pues no hay un buen desarrollo de las plántulas, pero también pH abajo de 5 o 4 tampoco vamos a tener buen desarrollo de las plantas. Nos referimos también a la característica de la capacidad de intercambio de cationes. Un sustrato que eso sea muy bajo, pues entonces no van a desarrollarse muy bien las plantas. Da la impresión de que no los fertilizáramos bien y entonces las plantas nunca prosperan en cuanto a tamaño. La salinidad, nos referimos también que no es bueno aplicar demasiados nutrientes. La salinidad es cuando aplicamos demasiados, por ejemplo, completos o urea o sulfatos de amonio, nitratos de amonio. A eso nos referimos la salinidad. Entonces, cuando tenemos eso, entonces nuestro sustrato se vuelve como impermeable. Se hace en la parte superior del sustrato, es como que le tuviéramos una capa impermeable, que entonces eso impide que los nutrientes puedan ser absorbidos por las raíces. Entonces no hay buen desarrollo también. Y la relación carbono-nitrógeno y el contenido de nutrientes. Entonces cuando hablamos de la relación carbono-nitrógeno, en el caso de los semilleros es importante. Por eso es que en el caso de nosotros utilizamos la cascarilla de arroz quemada, ¿verdad? Pero no debe de ir más del 40%. Eso es lo que se recomienda, porque cuando ya hablamos entonces de más del 40%, entonces afectamos este tipo de parámetros, lo que es la relación de carbono-nitrógeno. Entonces va a haber más carbono que nitrógeno, entonces biológicamente el sustrato es de muy mala calidad. No es que no sirva, como les dije, pero es de mala calidad, o sea que los nutrientes se van a ir o caminan demasiado rápido con la agua, y entonces hay que estar aplicando el nutriente para que se mire que la plántula cambie, ¿sí? O definitivamente entonces tampoco se da eso. Y entonces también en el caso de los abonos orgánicos, la relación carbono-nitrógeno nos afecta también la actividad biológica, o sea, la cantidad o la rapidez con que se descomponen esos materiales. Entonces, por eso es importante dejar buen tiempo para que esa actividad de descomposición de la materia orgánica, en caso de que no vaya bien descompuesta, se logre o se complete. Porque cuando lo hacemos inmediatamente, entonces algunos materiales se siguen descomponiendo y emiten algunas sustancias, pueden ser hormonales, y algunas de ese tipo de sustancias pues inhiben el crecimiento a las plántulas. Entonces esa es la otra cosa. Que estén libres de enfermedades es importante, y también de insectos y malezas. Pues yo he visto algunos productores que utilizan supuestamente cascarilla de arroz y lombrihumo, y miramos de que hay muchas semillas de maleza ahí, nacen muchas malezas, pues entonces eso me dice que cuando producimos el lombrihumo, pues no se dio todo el proceso de descomposición de esos materiales antes de aplicar la lombrihumo. Imagínense, antes pues no se nos mueren las lombrices. Que tenga baja densidad aparente. Eso, en otras palabras, es que no sea muy pesado, que sea liviano, ¿ya? Entonces, que tenga mucho espacio, un buen alto porcentaje de espacio poroso, pues, para que pueda entonces fluir el aire, y un volumen o una capacidad de campo mayor, pues, al 20%. O sea, cuando hablamos de una capacidad de campo mayor al 20%, es que retengan, pues, la humedad de un 20% como mínimo, ¿no? Entonces, eso, la otra, que mantenga un volumen de agua fácilmente disponible, mayor al 20%, se relaciona con lo último, y que tenga un buen drenaje y capacidad de infiltración. También es bien importante porque, ya les decía, por ejemplo, en los espacios donde están los semilleros, generalmente, como tienen plástico arriba, pues entonces la temperatura a veces llega a más de 37 grados. Imaginen que tuvieran un material que no pueda drenarse con facilidad, y con esas temperaturas así, lo que nos van a afectar son males de tayuelo por mucha temperatura y demasiada humedad, y también van a tener problemas de bacterias, pues. Y imagínense llevar ya una plántula que vaya ya con síntomas de incidencia de bacterias hongo a campo, pues entonces no va a haber
buen éxito. Por eso de ahí al inicio empecé diciendo que el éxito de que usted tenga una buena producción está en una buena preparación de plántulas. Y para eso, pues las plántulas deben ir pues sanas al campo, ¿eh? Otra característica es que alcance buen estado nutricional tanto de microelementos como de elementos mayores. Por ejemplo, si yo voy a utilizar tierra para elaborar los sustratos, pues la tierra que yo voy a utilizar tiene que ser de montaña, un ejemplo, ¿eh? Pero la profundidad donde yo voy a tomar la tierra para esos sustratos tiene que ser de 20 o 30 centímetros para abajo. Cuando yo tomo tierra de 20 o 30 centímetros para abajo, estoy tomando solo microelementos. Cuando yo tomo tierra de 20 centímetros para arriba, estoy tomando macroelementos. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero. Si yo tengo cacaría de arroz, si yo tengo lombrihumus, entonces ahí le estoy agregando macronutrientes. Entonces, si yo tengo lombrihumus y tengo cacaría de arroz, estoy agregando macronutrientes, entonces para agregar micronutrientes, entonces yo tengo que agarrar de la capa del suelo de los 25 centímetros hacia abajo. Es la forma con la que yo puedo decir que lleva también microelementos, ¿verdad? Si no, pues entonces hay que hacer uso de algunos fertilizantes foliares para dar ese requerimiento a las plantas, ¿verdad? Y también que tenga una acidez óptima. En el caso de la cascarilla de arroz, cuando la hacemos carbonizada, eso es lo que me da pues una buena acidez o una óptima acidez, pero cuando queda demasiado quemada, entonces la acidez se me eleva y entonces por eso es que las plantas se tornan amarillas, no se desarrollan y entonces también se van a morir. Otra característica en caso de que utilicemos mezcla como la que nosotros hacemos aquí en el INTA, que es sustrato, que es cascarilla de arroz, que es suelo y que es también el lombrihumus, es que sean fáciles de mezclar. O sea, también esos materiales a veces los tenemos que mezclar un poquito húmedo o seco para que se nos facilite la poderla mezclar. Cuando están demasiado húmedas, pues entonces es imposible, ¿ya? Y que resista los cambios del ambiente, tanto físicos como químicos, o sea, lo que son calores, lo que son altas humedades, como les decía yo, también eso me va a hacer ahí, y ustedes saben, como no están totalmente descompuestos, pues van a haber algunas reacciones químicas y entonces, pues esos son los cambios químicos a los que nos estamos refiriendo, ¿ya? Entonces, en el caso de los semilleros que no utilizamos sustratos artificiales, entonces para poder mejorar un poco las condiciones del suelo, especialmente la porosidad, entonces lo que se recomienda es hacer una mezcla pues de estiércol de ganado, tierra de montaña o puede ser de vega y también agregarles un poco de arena, ¿eh? Entonces, pero también es la proporción o el porcentaje de cada uno de esos materiales va bastante en dependencia del tipo de suelo que tengan, de la pendiente y también del tipo de fertilidad que hay en ese suelo. O sea, los dueños de su terreno lo conocen muy bien. Generalmente entonces se recomienda 4 partes de tierra fértil, que pueden ser la vega o pueden ser tierras de montaña, 2 partes de materia orgánica, que puede ser estiércol de ganado, puede ser gallinaza o puede ser compost o puede ser bocachi, y 1 parte de arena, ¿ya? Entonces, en otras partes, pues si ustedes, en otras palabras, si ustedes hacen, por ejemplo, unas 12 libras de sustrato, pues entonces 4 van a ser de tierra fértil, perdón, 5 van a ser de tierra fértil, 4 van a ser de abono orgánico y 2 van a ser de arena. Entonces, para hacer más o menos ese tipo de proporción para que salga muy bien. Igualmente, para favorecer un adecuado desarrollo de raíces, entonces se recomienda enriquecerlo con algún fertilizante que sea alto en fósforo, ¿ya? Y debe incorporarse homogéneamente, o sea, bien incorporado, bien mezclado, antes de iniciar el proceso de desinfección del suelo, porque si lo queremos hacer de una manera sostenible, pues entonces hay que hacer una buena planificación y entonces tenemos que hacer, como les decía yo, el sustrato con tiempo bastante anticipado para, en vez de utilizar algunos tipos de productos químicos, hacer la descomposición vía solarización, ¿ya? Entonces, esa manera de desinfectar el suelo vía solarización, lo que estamos previendo es que se mantenga o se garantice pues, un adecuado nivel de fertilización durante el proceso de enraizamiento de las plantas. Entonces lo voy dando poco a poco.
el sustrato y la planta también lo va a ir tomando poco a poco. Entonces lo que se hace de esta solarización es que a veces el sustrato, pues una vez que ya lo tenemos listo y cuando vayamos a sembrar, pues entonces con tiempo suficiente, dependiendo de la temperatura y de la intensidad de los rayos del sol o del sol pues en el lugar, ponemos un plástico afuera, no importa, no que le dé el sol, en pleno sol, ahí ponemos el sustrato que vamos a utilizar, lo envolvemos bien en forma como de nacatamal y ahí lo dejamos que le dé la temperatura, puede ser por unos 10 días, con 10 días más que suficiente. Entonces en 10 días, pues como el sustrato está con humedad y la temperatura de los rayos que van a infiltrar ahí, que no va a dejar que se salve, entonces alcanzan hasta temperaturas de 70 grados. Con eso, pues mueren bacterias, hongos en esos sustratos y entonces es imposible que puedan sobrevivir y causarnos problemas en el futuro. Otra cosa que no debe tener un sustrato es no debe descomponerse o degradarse con facilidad. Entonces por eso es que recomiendo que al menos debe tener 90 días el sustrato de haberlo hecho. No debe contener microorganismos como bacterias u hongos perjudiciales a la salud de los seres humanos o de las plantas. Entonces para evitar eso evitamos utilizar mezclas con algunos materiales que provengan, por ejemplo, estiércol humano. No, eso es un error gravísimo, entonces eso no se puede hacer. Estiércol de cerdo tampoco no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque entonces en los estiércoles de esos animales a veces por el tipo de alimentación que comen, entonces pueden ir infectados con algún microorganismo que nos puede causar problemas a las plantas. Ya no debe, bueno, ya les decía, no debe de contener polvo, o sea que no se deben de ser muy fino, pero también no deben de ser muy gruesos. Entonces, si tenemos mucho polvo, entonces lo que hacemos es que con el agua se lavan los nutrientes y también el polvo también va a salir por el orificio que tiene la bandeja en cada una de las celdas en la parte de abajo. Entonces eso tampoco no se recomienda. Aquí están los sustratos que más utilizamos, es el compost. ¿Ves? También el compost ya muchos productores saben cómo hacerlo. Este compost también para que pueda tener buena descomposición, al menos tiene que tener 90 días de elaborado. El compost, ¿ya? Entonces esto, cuando nosotros utilizamos compost y lo mezclamos con algún tipo de sustrato que venden en los mercados, lo que le damos es que haya una mayor aireación y reduce entonces también la retención de agua de la misma, porque cuando utilizamos sustratos que venden Quequila, ese material tiene una capacidad de retención de agua alta. Y entonces algunos productores que están acostumbrados a regar 2 veces al día piensan de que si no riegan 2 veces al día se van a dañar las plantas, pero cuando con los sustratos que venden regamos 2 veces al día hay mucha humedad. Entonces para evitar eso podemos entonces mezclarle compost o podemos mezclarle cascarilla de arroz para entonces ese efecto de retención de mucha agua se disminuye, ¿va? Entonces también miramos de que como el compost lleva mucha vida, sobre todo microorganismos benéficos, entonces algunas acciones que me puedan dar algunos hongos se suprimen, o sea, los elimino. ¿Por qué? Porque muchos organismos que llevan los compost son como antagonistas para algunos hongos que me causan problemas en las plantas. Entonces, que me van a controlar, en otras palabras, problemas de enfermedades, porque son ricos en microorganismos eficientes, los compost o el bocache, ¿verdad? Entonces, eso es. También las altas temperaturas que se alcanzan durante el proceso, como le decía yo, de compostaje, eliminan la mayor parte de las malas hierbas y microorganismos dañinos. Entonces, por eso es importante que debe de tener el tiempo suficiente para que esto se descomponga y evitar también de que cuando vayamos a utilizarlo en los sustratos, pues siempre sigue el proceso de fermentación. Ahí están algunas proporciones de cómo hacer el compost con más retenimiento, pueden verlo después. Hay algunas formas, como se hace en otros lados, el tipo de material que utilizan, todos los sobrantes o todas aquellas malezas que producto del control de malezas, pues valga la redundancia, o algunas podas que se hacen en algunos cultivos, se utilizan pues, para hacer este tipo de alternativas. También el bocache, algunos prefieren más el bocache que el compost. Ya les decía que en dependencia del tipo de material que tengamos, pues así va a ser la calidad, pero no es que el bocache no es que el compost, perdón, no sirva, son buenas opciones y les estoy dando opciones de acuerdo también
al material o el lugar donde nosotros vivimos, ¿va? Entonces, se utiliza como un abono del suelo directamente, se puede suprimir, en algunos productores lo suprimen en vez de utilizar abonos químicos, utilizamos el bokashi, solo que en mayores cantidades, pues, porque a veces los productores aplican muy poca cantidad por planta o por golpe. Entonces, si vamos a suprimir los abonos químicos, pues tenemos que utilizar grandes cantidades de esto, y entonces tenemos que también tener la capacidad de elaborar grandes cantidades. Entonces, además de proporcionar nutrientes, sobre todo macronutrientes como nitrógeno, como fósforo, como potasio, calcio, magnesio y silicio, porque lleva pues cascarilla de arroz o puede llevar carbón de otro tipo de materiales. Entonces también aporta una cantidad de microorganismos o microbios benéficos también que transforman la materia orgánica y que también pueden servir para suprimir la acción de algunos hongos que me pueden causar algún problema en las plantas, ¿ya? Y esos materiales como micronutrientes o macronutrientes son de la forma como la planta lo puede absorber. Entonces, por eso de ahí es de la importancia y la calidad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros utilizamos este tipo de nutrientes, miramos de que las plantas se desarrollan rápido, ¿ya? Y lo bueno es que cuando estamos aplicando el nutriente de la planta, también estamos inoculando algún tipo de hongos que nos pueden servir para controlar algunos efectos que causan algunos hongos malos en nuestras plantas, por ejemplo, hongo en las raíces, ¿verdad? Entonces, cuando aplicamos este tipo de nutrientes con tiempo y en buena cantidad, podemos tener entonces el control de algunas enfermedades que nos pueden causar a nuestras plantas. Entonces, también hacen que mejore físicamente el suelo, o sea, hay mayor aireación, no se compacta, da la impresión de que andamos caminando encima de una esponja, y también nos da algunos beneficios que no nos aportan los abonos químicos. Por ejemplo, los abonos químicos ya saben que contaminan el medio ambiente, pues si lo utilizamos de manera adecuada, pues no vamos a contaminar el medio ambiente. Ahí están algunos materiales como que se pueden hacer y la cantidad también que requerimos para hacer eso, y cuál es con algunos materiales también, si no lo tenemos, el que estamos recomendando, con qué se puede sustituir. Ahí se los dejo. ¿Cómo se usa el bokashi? Ya hay muchas formas, hay muchas recetas, y a veces eso es lo malo, nosotros que cuando estamos utilizando productos naturales o biológicos lo hacemos tipo receta. Para los problemas, para los productos biológicos, pues no hay que utilizarlo de manera de receta, hay que utilizarlo de acuerdo a nuestro entorno y a nuestra experiencia, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros decimos, y también hay que saber observar, ¿verdad? Entonces es lo que nosotros pensamos, pues. Si vamos a utilizar en la elaboración de sustrato para producción de plántulas, entonces, si ustedes son cafetaleros, ya para llenar bolsas, para hacer viveros, entonces podemos utilizar el 50% del peso del sustrato. Por ejemplo, si queremos llenar 100 bolsas de 1 libra, entonces, o 150 bolsas de 1 libra, entonces utilizamos 50 libras de bokashi y el resto entonces del otro tipo de material que ustedes generalmente utilizan para llenar las bolsas, ¿ya? Si lo hacemos en hortalizas, lo que debe de ir, la cantidad de sustrato que debe ir del total es el 20%, o sea que si hacemos 100 libras, 80 libras de otro tipo de material y 20 libras de bokashi, ¿ya? Si lo vamos a hacer directamente el abonado en el hoyo donde va a ir cada una de las plantas, cuando lo vamos a hacer, entonces, por decir, son 3 libras por planta. Entonces muchos piensan que es demasiado, ¿ya? ¿Por qué? Porque imagínense, tienen una manzana de tomate, pueden tener hasta 14,000 plantas, por 3 son 42,000 libras, son 420 quintales, demasiado. Entonces a veces pensamos nosotros que si utilizamos algunas ideas y queremos hacerlo de forma sostenible utilizando abono orgánico, pensamos de que es mejor. Si hacemos números, a lo mejor nos cuesta más, pero el beneficio es que no estamos contaminando el ambiente y estamos mejorando nuestro suelo. Además de que si damos un buen curado al abono, pues entonces estamos produciendo alimentos inocuos, entonces no nos va a causar ningún tipo de problema, porque no se van a ir acumulando alguna sustancia en nuestro cuerpo, como en el caso de utilizar químicos.
Entonces, ahí está también alguna forma de utilizar o de hacer el bokashi. Son algunas fotos que son tomadas de algunas presentaciones que hacen algunos expertos a nivel internacional, ¿verdad? También cómo hacer biofermentos. Entonces, esos sustratos se pueden enriquecer con algunos biofermentos líquidos, ¿ya? Por ejemplo, algunos hechos a base de microorganismos eficientes, pueden, en dependencia del lugar donde estén, también pueden hacerse de hojarascas de bambú, o también pueden hacerse hojarascas de montaña. Aquellas montañas que están vírgenes, también ahí pueden ser. Se cosechan muchos organismos eficientes y a través de procesos sin aire se eliminan aquellos que me puedan causar problemas y cultivo aquellos microorganismos eficientes y entonces los reproduzco lo más que se pueda y lo puedo entonces utilizar directamente en el follaje de las plantas. ¿Ya? También el humus, que más que todo después es los abonos de lombrices. ¿Ves? Entonces lo importante de esto es que cuando recojamos estiércol de ganado, en todo este caso, pues, lo importante es que el ganado no se le aplique mucho antibiótico, mucho desparasitante. Ese suelo, pues ese estiércol hay que darle todo su proceso de curado, ¿ves? Para que entonces no tener problema con la vida de las lombrices y entonces también así puede ser de manera más eficiente. Recuerden que también todo el líquido que emite este abono pueden ser utilizados como un fertilizante foliar, incluso también pueden enriquecer su sustrato. En otros países el purín, que es el orín de lombriz, pues, es bien caro, ¿no? Entonces también ya pueden ver de qué se puede hacer. Y si utilizamos abono de lombriz, podemos puede reemplazarse por el bokashi, o sea que no es necesario aplicar bokashi y no es necesario también utilizar compost en nuestras mezclas para hacer los sustratos para lombrices. Y eso también, al utilizar lombriz, nos ofrecen buenas características químicas, o sea que lleva bastante nitrógeno, bastante fósforo, bastante potasio, pero también muchos microelementos. Y entonces por eso es que las plantas pues se producen bastante. No hay que poner una cantidad muy alta, lo más del 15%, porque si ponemos más del 15%, puede elongarse demasiado el tallo, pues entonces los tallos son bien finos. Y entonces, pues eso también me puede decir que como son muy grandes o muy largos los tallos, muy delgados, pues entonces afecta la calidad. ¿Ya? La cascarilla de arroz carbonizada es muy fácil de hacerlo, tiene muy buena descomposición, entonces es una característica que tienen todos los sustratos, que se descompongan muy rápido y fácil. Tiene un alto contenido de silicio, eso me le da la característica de la tolerancia o resistencia a enfermedades a nuestras plantas, ¿ves? Y entonces es bien importante y pues para que no quede muy poroso y para que me retenga humedad, pues se recomienda no más del 30%, pero imagínense que aquí en el centro nosotros utilizamos hasta el 60% de cascarilla de arroz y el 40% del lombrihumo y nos da muy buenos resultados. De ahí donde no tenemos que dar receta, pues, porque en dependencia de la temperatura de nuestro lugar y la altura en la que estén, nos puede dar nos puede funcionar muy bien, pues. Entonces, ese es bueno. Entonces, lo importante es, como les decía yo, si tenemos una mezcla que retiene mucha agua, pues entonces le aplicamos cascarilla de arroz y entonces nos va a dar buen drenaje, buena aireación, ¿ya? Y a la vez, pues entonces, también, si ustedes se fijan, toda la mezcla de arriba hacia abajo va a estar húmeda, ¿ya? Entonces eso es importante y eso tiene que ver con adhesión. A eso nos referimos a adhesión o buena capilaridad también. Esas son características importantes. Podemos utilizar la viruta de arroz, de frijol. La viruta de frijol tiene cantidades de nutrientes más elevadas que la cascarilla de arroz y según análisis pues, que se han hecho pueden presentar hasta 14 tipos de diferentes de elementos, ¿verdad? Entonces algunas ventajas de la cascarilla de arroz, que bueno, se le dice cuntán, pues, pero a veces nosotros se nos pegan mucho palabras de otro origen. Entonces se encuentra en abundancia en el caso de sébaco y hasta hace poco pues no se compraba. Ahora si ya pide más de 5 sacos se va a tener que comprarla. Se logra una perfecta esterilización porque la carbonizamos y entonces
pues allí las temperaturas son arriba de 70 grados y entonces hay cualquier hongo, cualquier bacteria, cualquier microorganismo que me vaya a causar algún efecto negativo en las plantas, pues se van a morir. No necesito mucho trabajo ni mucha experiencia para, a la hora de obtener de la forma como carbón y poder mezclarla y utilizar los sustratos. Y lo bueno es que tengo buena aireación y mantiene una buena humedad del suelo. Eso es importante. Entonces tenemos también algunas otras mejoras las características físicas del suelo, como la porosidad. Es una fuente rica en silicio, ya lo he dicho anteriormente. Le estoy agregando microorganismos benéficos a la mezcla, que es bueno, y pues como una fuente alcalina me regula el pH, pero es decir, que no, los sustratos no son ni muy ácidos ni son muy alcalinos, pero hay que tener cuidado también con el grado de carbonización que se logra, porque a veces entonces en vez de carbono es más ceniza. Y entonces ahí están el pH, fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio, silicio, hierro y manganeso, pero puede tener también otro tipo de nutrientes. En el caso de, le decía yo, la viruta de frijol, pues podemos obtener esta cantidad de nutrientes, pero en mayor cantidad. Ese número de nutrientes, pero en mayor cantidad. En el caso del porcentaje, pues, de cada uno de ellos. Ahí están algunas características de la cascarilla de arroz. Pueden ver ustedes la densidad general, la capacidad de intercambio catiónico de 2 a 3%. Lo ideal en un terreno es mayor de cuando estamos de 26%, pues es bueno, pero lo ideal sería 40%. Retención de humedad, el nitrógeno es el 0.6%, pues casi no tiene, pero lleva fósforo hasta el 0.10%, también es muy bueno. El potasio también hasta 0.40%, calcio, el magnesio, azufre, hierro, manganeso, cobre, zinc, boro, cenizas y sílice. Imaginen cuánta cantidad de nutrientes tiene eso. A veces pensamos que no, pues que no tuviera nada, pero si ustedes se fijan, si se le hace ya un análisis, que es lo que recomendamos nosotros, que es bueno que hacerle un análisis independientemente del material que se use, pues ya nos damos cuenta qué es lo que estamos aportando. Por eso es que da resultados. Ahí está el procedimiento para elaborar o quemar la cascarilla de arroz. Es una lata de 10 a 20 litros. ¿Ve? Se le hacen unos hoyos o unos agujeros pequeños alrededor de la lata. Se llena la lata con pedazos de madera y se enciende un fuego, pues, y después en la parte de la base de la lata se le hace un orificio en dependencia del tipo de material que tengamos. Si ustedes pueden conseguir tubos de 2 pulgadas, pues los orificios tienen que ser de 2 pulgadas. Si consiguen tubos de 3, pues de 3 pulgadas. Y si consiguen tubos de 4, pues de 4 pulgadas. Eso sirve como una chimenea, ¿ya? Y aseguramos entonces que a la lata le entre oxígeno, pues entonces no se nos puede apagar. Y después de eso, pues entonces nosotros le ponemos la cascarilla encima, pues, de la lata y pues el orificio que ve el tubo, porque quede bien tapada para que no agarre llama, pues, la cascarilla. Le decía también otro sustrato que podemos utilizar es la fibra de coco, pero le decía yo que lo que hay que tener cuidado es con el contenido de boro. Yo dije zinc, ¿verdad? Pero es boro. El boro es importante porque es como el vehículo por lo cual se van a transportar nuestros nutrientes, pero también hay que tener cuidado de que no vaya muy alto. Pues. En el caso de las virutas o la fibra de coco, tiene hasta 2 partes por millón de boro. Y nosotros necesitamos en nuestro sustrato que tenga apenas el 0.2%, el 0.2 partes por millón. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado de que hay que bajarlo. Entonces la viruta o la fibra de coco, pues entonces la proporción pues no tiene que ser muy alta, porque entonces si le aplicamos una proporción muy alta, entonces el boro va a ir muy elevado. Entonces eso es lo que podemos hacer nosotros. Pero es excelente para la producción de plántulas, es una de las mejores en el ecosistema que tengamos nosotros y da muy buena aireación, pues. Incluso cuando está muy mojada, tenemos una muy buena aireación. Ya el aserrín también, pero
en dependencia del tipo de madera, puede ser que tengamos un pH muy ácido y que sea tóxico para algunas plantas, sobre todo porque produce algunos taninos, ¿verdad? Que es como una especie de alquitrán. Entonces, por ejemplo, el pino es malo para eso, entonces no se recomienda el pino para utilizar el acerrín de pino para producción de plántulas, no se recomienda, ¿ya? Pero ustedes lo que tenemos que hacer es probar pues, cada uno de los nutrientes para ver si nos funciona, ¿eh? Entonces, para usarlo como sustrato se puede mezclar con tierra fértil, con compost, con bocachi, con abono de lombriz, con la misma cascarilla de arroz quemada o solo, pues. Y entonces las proporciones pueden ser 50 y 50, o sea, 1 y 1, pues una libra de lombriz, de abono de lombriz o de bocachi o de tierra o de compost con 1 libra de acerrín, ¿ya? Entonces también es muy bueno, pero hay que tener cuidado con eso. Mejor hay que probar cualquier tipo de material. En el caso de la acerrín de madera, hay que probarlo antes de hacer sustrato. Y cascarilla de arroz también se puede hacer. Es un sustrato de baja capacidad de retención de humedad, o sea que hay que estarlo regando más seguido. Es bueno para oxigenar sustrato porque da buena aireación, pero es de muy poca vida, ya que se compone en muy pocos días. Entonces también no es bueno que se descomponga demasiado rápido, pero tampoco es bueno que se descomponga muy lento. O sea, los extremos son malos para este tipo de material, pero se puede hacer perfectamente para algunos sustratos y para algunas plántulas pues, que no requieren mucho tiempo, como tomate, como por ejemplo repollo. Entonces se puede hacer perfectamente. Por ejemplo, cuando ustedes van a producir plántulas de ayote, de sandía, de melón, que no requieren más de 15 días, pues sería ideal para este tipo de plantas. Y bueno, las turbas, que dependencia de las condiciones económicas que tenga cada productor, pues entonces sí también lo pueden hacer ustedes, son de uso natural. Generalmente son de uso natural, son productos naturales. Es resultado de la exposición completa de algunas especies de árboles en algunos tipos lagos artificiales que se hacen en algunas regiones de países bien helados, ¿verdad? Pero últimamente pues no se recomienda mucho su uso porque es un producto no renovable, entonces pues no es sostenible desde ese punto de vista, ¿ya? Entonces, los sustratos que debemos de utilizar más serían aquel tipo de sustratos que reúnen conjunto de propiedades físicas, químicas, biológicas, por ejemplo, presencia de hormonas y sustancias húmicas, que son bien importantes, sobre todo aquellas sustancias húmicas que son ricas en ácidos orgánicos, ¿ya? Entonces, esos también están de moda, como las algas marinas, ya como algunas resultados de utilizar algunos caparazones, como por ejemplo caracoles, también camarones. Esas cáscaras de camarones se están utilizando para hacer algunos productos para promover floraciones y cuajado de fruto en algunos cultivos, pues entonces son ricos en ácidos orgánicos, ese tipo de sustancias, entonces también se hacen en eso. Hay algunas innovaciones, como por ejemplo en otros países como en México, que son muy buenas, entonces eso también, lo importante es que llegue ese tipo de nutrientes, ¿verdad? Entonces eso causa una amplia difusión pues, en el cultivo de plantas en sustrato. Y su empleo se extiende tanto a la producción de plántulas en semillero como también en otros tipos de plántulas en diferentes espacios, por ejemplo, en rosas, en claveles, en otros tipos de cultivos hidropónicos, por ejemplo, también se puede mostrar ya de forma directa, o en los invernaderos, sobre todo aquellas invernaderos en otros países que no utilizan pues este tipo de sustrato, ¿eh? Que no utilizan tierra, sino que este tipo de sustrato en general. Entonces, en el caso de las turbas que venden en los mercados, pues le decía yo que se está reevaluando el uso, pues, debido al impacto medioambiental que eso utiliza. Pues ya decía yo que este no es un material renovable y además de que tiene que ser importado, pues entonces de ese punto de vista tiene un alto costo, ¿ya? Y pues en el caso de INTA se han hecho algunos ensayos con micorrizas, pero también otras empresas, ¿verdad? Y
es bueno de que a esos sustratos, cuando nosotros lo vayamos a utilizar, pues entonces le apliquemos algún tipo de micorriza o algún tipo de hongo, como por ejemplo los tricodermas. Y entonces en el caso de las micorrizas, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es que aumenta la sobrevivencia y el crecimiento al trasplante y siembra definitiva de nuestro semillero, disminuye el daño por estrés hídrico, o sea que aguantan sequía en caso de que sea en sequía, o aguantan mucha humedad en caso de que llueva mucho. Genera mayor resistencia a organismos que causan algunas enfermedades en las plantas. Estamos hablando de nematodos, estamos hablando de algunos hongos bien peligrosos como Fusarium, estamos también hablando de otros hongos peligrosos en el caso de Phytophthora. Induce a la capacidad de los cultivos y a la precocidad de los cultivos, es decir, si le aplicamos micorriza a los cultivos, pues obtenemos cosecha más rápido que si no lo aplicaran, y de mayor calidad, mayor cantidad también, ¿verdad? Y también los frutos, en el caso de los tomates, pues se ha visto de que tenemos mayor vida anaquel, o sea que aguantan más una vez que los cosechamos. Y nosotros al aumentar, al disminuir la mortalidad en la siembra, pues entonces también estamos disminuyendo los costos, porque se ve no hay necesidad de estar aplicando mucho agroquímico, ¿ya? Y entonces eso es muy importante. También, como son pelitos, estos micorrizas pueden llegar a crecer hasta 7 metros, pues entonces va a haber mayor, no es necesario aplicar mucho fertilizante porque lo va a ir a obtener de esa forma, también mucho riego porque también lo va a obtener el agua de esa forma. Entonces eso se refleja también en un ahorro económico, ¿no? Y en un mayor impacto en el ambiente porque hay menos aplicación de agroquímicos. ¿Ya? Entonces en el caso de Chiltoma, lo que se hizo es que se inocularon micorrizas de la especie de Glomus, especie que es la que se hace generalmente en el INTA, junto con los sustratos. Puede ser un sustrato que venden, como Lambert, como Tequila, o lo que nosotros hacemos, pues, que es la cascarilla de Roma lombrihumo. ¿Y qué se observó? Pues que se lograron mayor desarrollo de las plantas en menor tiempo, hay una mayor crecimiento de las raíces, pues, y hay un mayor aspecto, mayor actividad en la absorción de nutrientes. Y cuando lo hicimos cuando se hicieron en campos que estaban infectados, entonces, y sobre todo que había pues mayor cantidad de Phytophthora, miramos de que hubo un menor daño, o a veces pues no hubo daño. Y desde los almácigos a la siembra junto a la mezcla de sustratos en las bandejas. Entonces, se observa en las bandejas, se observaron también una vez que se trasplantaron, y se observan hasta que ya, pues, ya dejaron de cosechar, y miramos de que hubo menos muertos. Entonces, como resultado, entonces se miró que había una mayor sobrevivencia de plantas en el semillero, al trasplante, y también las plantas se miraban con mayor vigor, entonces mayor tamaño, entonces eso se traduce también en mayor rendimiento. ¿Ya? Hay algunas ideas de cómo utilizar algunas mezclas de sustrato con los trabajos que yo les mencioné, con el caso del proyecto de programa de innovación, programa de investigación e innovación en cadenas de valor agrícola. Se probó 50% de cascarilla de arroz, 50% de lombrihumo. Aquí dio resultados buenos. 50% de viruta de frijol carbonizada más 50% de sustrato comercial Tequila. Bueno, eso fue, las plantas tuvieron mejor desarrollo, pero hay que ver también desde el punto de vista económico. 30% de tierra fértil de montaña, 30% de bocachi o compost y 40% de cascarilla de arroz carbonizada. Para aquellas personas que viven en lugares donde hay bastantes montañas y podemos obtener ese tipo de material, o que podemos hacer compost y de cascarilla de arroz, esa es la mejor forma. Plantas de buena calidad y lo más barato posible. Pueden tener una idea de innovación para aquellas personas que quieran vender plantas, también pueden hacer ese tipo de mezcla, es muy buena. 12% de bocachi, 33% de pismo, 33% de tierra fértil de montaña y 23% de carbón mullido, que puede ser cascarilla de arroz o puede ser carbón de tallos de caña o de cañizo, que le decimos nosotros. En otras palabras sería un saco de bocachi, 3 sacos de pismos o 3 sacos de tierra fértil de montaña y 2 sacos de carbón o bagazo, que pueden ser, como decía, bagazo de caña o caña de maíz carbonizada. 5 galones de microorganismos de montaña líquido, ese también da muy buenos resultados.
es una experiencia de un productor que vende plántulas y es bien exitoso. Otra puede ser 20% de lombrihumo, 40% de pismus, 40% de arroz carbonizado. Eso, el porcentaje, tradúcanlo a libras: 20 libras de lombrihumo, 40 libras de pismo, 40 libras de cascarilla de arroz. Lo importante es que se pese, porque a veces nosotros lo hacemos por volumen y ustedes ven que la cascarilla de arroz carbonizada no pesa mucho y ya entonces se pesa, pues entonces ahí le va a dar para que llenen más de 70, más de como 100 bandejas más o menos. Otra es 10% de humo, 50% de fibra de coco, más 40% de cascarilla de arroz carbonizada. Ese es para en el caso de la región del Caribe, ¿no? Puede ser Caribe Sur o Caribe Norte, porque tienen ahí bastante coco. Es una buena idea también. Otra es 60% de cascarilla de arroz, más 40% de arena de río, para aquellos que no tengan, pues, por ejemplo, al lado de Ocotal, para allá en el caso de Jalapa, que siembran arroz. Entonces puede ser eso. 50% de cascarilla de arroz, más 50% de piedra pómez, en el caso de los que viven cerca de allá de León y pueden tener ese tipo de material procedente de alguna volcán ahí. 80% de ladrillo desmenuzado, más 20% de serrín. No es, bueno, es una idea buena, pero habría que probarla. Y bueno, lo otro, pues, que son otras ideas donde en otros países como como en el Chile, son los que recomiendan esas otras, que es el 60% de perlita, más 40% de arena de río, 60% de vermiculita, más 40% de arena de río. Esas son algunas ideas que se tomaron de algunas experiencias que tienen algunos expertos, ¿verdad? Y si hay una pregunta, pues estamos a la orden. Muchas gracias. ¿No hay preguntas?